Hola amigos, mi nombre es Ferney. Lo hice en una mina, ¿sí? Entonces, como estaba trabajando en esa mina, lo hice allá, pero ahora cuestiones de salud, me tocó dejar el trabajo por un tiempo. Como les estaba diciendo en el anterior video, mencioné unos errores que cometí hace mucho, que me tienen aquí donde estoy, entonces no mencioné cuáles eran, lo voy a hacer público. Consumía muchas drogas, mucho alcohol, o sea, tenía esos malos hábitos, me llevaron aquí a donde estoy en estos momentos. Hacía lo mismo y esperaba siempre obtener diferentes resultados y pues las cosas no iban a ser así, ¿no? Es obvio que no son así, pues uno hace las cosas siempre lo mismo, pues y rara vez o yo creo que nunca le va a dar diferentes resultados. Pues cuestiona esos errores que cometí, pues me tienen donde estoy, entonces estoy empezando nuevamente, prácticamente estoy empezando de cero, pues aquí donde estoy grabando este video pues no es mi casa, es la casa de mi mamá, me tienen prestado 2 piezas. Poco a poco quiero ir superándome a mí mismo, o como les he dicho, lo que importa es lo que va por dentro, pero también uno debe sentirse bien, estar bien físicamente, ¿sí? Entonces, hace mucho que dejé de las drogas, el alcohol, pues, y los malos hábitos, ¿sí? Las cosas que no me inducían a nada bueno. Entonces, son cosas que dejé en el pasado, ahora soy una persona diferente. Y hoy en día cambié mis hábitos, ¿sí? Mis hábitos son levantarme a las 5 de la mañana, me levanto, hago ejercicio a esa hora, leo 1 hora al día. Lo invito a que usted hiciera lo mismo, es muy bueno, eso le ayuda mucho para tener conocimiento, para abrir su mente, ¿sí? Entonces, eso es lo que hago ahora. Hago cosas que me motiven y todo eso me llevó a tomar esta iniciativa, que es hacer los videos, ¿sí? Entonces, pues la verdad que me ha servido de mucho. Ahora tengo metas, tengo un propósito, pues es un propósito bien definido, pues más grande es ayudar a muchas personas y por ese motivo también es lo que estoy haciendo esto, de ser cada día mejor, para sacar mi mejor versión. Pues ahora pienso que nunca es tarde para empezar, estoy empezando a mis 33 años, estoy empezando como les digo de abajo, desde cero. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice los que abandonan nunca ganan y un ganador nunca abandona. Entonces eso me motiva a intentarlo, seguir intentando y nunca retirarme, nunca desistir y tener confianza en mí mismo, que eso es lo más importante. Si usted confía en usted mismo puede lograr lo que usted se proponga en la vida. Y como le digo, acompáñame en este viaje para ver hasta dónde llego, hasta dónde soy capaz. Y sí, créame que si yo puedo desde donde estoy con una mujer y un hijo y sin trabajo, lo puedo lograr. Yo sé que usted también va a poder hacer lo que usted se proponga y lo va a cumplir. Bueno, y todas estas cosas que digo en estos videos, experiencia propia, lo motivo a usted. Si es una persona que quiere cambiar, créame que sí puede, si todo está en su mente. Si usted se lo propone, lo logra, así de sencillo, sí, así de simple. Yo cometí muchos errores en mi vida, caí muchas veces, sí, caí muchas veces. Tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que cambiar tu manera de ser, tienes que hacer cosas diferentes, tener diferentes hábitos, hacer cosas que no haces. Yo sé que estoy diciendo todo esto y van a decir, pero si no tiene éxito, es una persona de bajos recursos. Sí, es verdad. Como les estoy diciendo, estoy empezando desde abajo, estoy empezando desde cero, pero haciendo cosas diferentes. Y yo tengo fe, tengo mucha fe de que sí voy a poder progresar, voy a poder salir adelante, ¿sí? Entonces le invito a que usted debería de hacer lo mismo, ¿sí? O sea, mi intención es demostrarme a mí mismo de qué tanto soy capaz. Ya hice mucho con el video anterior, gané mucho. ¿Por qué? Porque ya estoy perdiendo los miedos, el miedo que tanto me detenía de hablar en público, hablar frente a una cámara. Es algo que de pronto muchas personas lo hacen, pero muchas personas no son capaces de hacerlo. Haz lo que las demás personas no son capaces de hacer, entonces eso te ayudará a salir adelante, sacar la mejor versión de ti mismo. Eso te va a ayudar para así con el tiempo ir progresando. Por eso recuerde esta frase, mira, esta frase también me gusta mucho como la anterior. Lo bueno nunca es fácil y lo fácil nunca es bueno. Uno tiene que esforzarse, hacer sacrificios, como les dije, uno tiene que hacer muchos sacrificios, empezando por que si usted deja los vicios, deja la aguardiente, tiene que sacrificar sus amigos, tiene que sacrificar familiares, tiene que sacrificar fiestas, cosas así, ¿sí me entiende? Entonces son cosas que cualquiera no lo hace, porque es un hábito que ustedes tienen, un hábito que es muy difícil de salir de él, pero no imposible. Recuerden esto, no es imposible, uno puede hacerlo. La cosa es que usted quiera, que usted se motive, que usted se anime a usted mismo. Lo que yo estoy haciendo, levantarme a las 5 de la mañana, hacer ejercicio, leer 1 hora al día, son hábitos diferentes, algo que nunca había hecho, lo estoy haciendo ahora y lo quiero llevar a cabo. No quiero fallar ni un día de lo que estoy haciendo, porque eso me rompería los hábitos y yo no creo que tener un hábito nuevo, adaptar eso a uno le genera disciplina y quiero tener disciplina conmigo mismo para así alcanzar mis metas. Si no tengo disciplina creo que no voy a poder, ¿sí me entiende? Creo que no voy a poder, se me será muy difícil. Por ese motivo es que hago estas cosas. Otra de las cosas,
Mire, salga de la zona de confort en donde usted está, eso le servirá de mucho. Usted ahí donde está se siente cómodo, está tranquilo, pues depende de donde usted se encuentre. Si usted pues no es de bajos recursos, está bien económicamente, pues muy bien, sí, pero si está en la situación en la que me encuentro yo, pues no se quede ahí cómodo, haga algo diferente, haga cosas que no ha hecho, porque si ha hecho todo lo que ha hecho y lo tiene ahí donde está es porque no le ha funcionado, ¿sí o no? Esté incómodo, que eso es lo mejor que de pronto le puede pasar a uno en esos momentos piensa cosas diferentes, se le vienen nuevas ideas a su mente y eso le va a servir de mucho, ¿sí? Y otra de las cosas, no le dé miedo a equivocarse, no le dé miedo cometer error, equivocarse es parte del aprendizaje, uno así crece como persona, uno cometiendo errores, fracasando, uno obtiene experiencia y eso es lo que más vale en la vida, ¿sí? Créame que pues yo le estoy diciendo esto como le digo, estoy empezando de cero a partir de mis 32, ya casi 33 años, ¿sí? Entonces, téngalo en cuenta eso. Si me hubiese dado cuenta mucho antes, pues muchísimo mejor, pero pues, como les digo, nunca es tarde. Su comentario para mí vale mucho, ustedes son unas personas muy valiosas, muy importantes que me ayudarían a crecer. Gracias, comparta para que este video llegue a muchas más personas que de pronto de alguna u otra manera les pueda motivar. Como les digo, estoy empezando de abajo, entonces eso de pronto puede ser una motivación. Si yo puedo, usted puede. Y otra de las cosas, yo me puse a pensar una vez y dije, si tengo que hacer algo, pues tengo que hacerlo yo mismo, ¿sí? No esperar a que alguien más haga las cosas por mí. Entonces, si usted tiene que hacer algo, tiene que hacer cambios, hágalo usted.